Segunda Guerra Mundial marcaría un punto de inflexión entre dos maneras de concebir el mundo: la exaltación del poder como fin en sí mismo y el odio racial, construido para legitimar la opresión al más débil, darían paso al reconocimiento de un principio universal de respeto a la igualdad de todos los seres humanos. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. En un contexto general de repliegue de fuerzas, más impulsado por el declive económico de los imperios que por un verdadero convencimiento ideológico, el mundo colonial empezaba a reclamar su protagonismo en la historia. Intelectuales del momento, vinculados a la sociología francesa y a corrientes teóricas marxistas, van a prestar especial atención al proceso descolonizador, a sus causas y consecuencias, esta vez entretejidas en la dialéctica del tiempo y ya no condicionadas, como se creía, por un determinismo cultural incontestable. Bourdieu, de algún modo, forma parte de una tradición, y es una tradición para pensar sobre pensamiento, pensar sobre el mundo francés y sobre el mundo en general a través de las colonias. En eso es un intelectual como otros muchos que en esos años hacen distintos tipos de actividades o de trabajos relacionados con el gobierno colonial en Argelia, en Marruecos, en distintos lugares. Sin embargo, Bourdieu es muy distinto. En primer lugar, porque pertenece a un contexto, procede de un contexto familiar totalmente distinto al habitual de los académicos de la época. Nacido en los Pirineos franceses y ciertamente lejos del radio de acción de la burguesía tradicional, Bourdieu habló el gascón hasta su ingreso en la escuela primaria. Una experiencia que moldearía la personalidad de aquel aprendiz de filósofo de la École Normale Supérieure de París y de aquel aprendiz de soldado que sería enviado a Argelia con el ejército francés. Bueno, Bourdieu llega a Argelia como soldado, como militar. Llega en el 55-56, como nos dice Martín Criado en una introducción que tiene a la sociología de Argelia, parece ser que tiene conflictos con la jerarquía militar y le mandan a Argelia. Y yo creo que le hicieron un gran favor. Es decir, él en Argelia empieza a estudiar, tiene contacto con personas que trabajan desde un ámbito más antropológico, más sociológico, y para él yo creo que es el comienzo de su carrera investigadora, vamos, como sociólogo, ¿no? El señor Raymond Lefebvre, inspector general de la Administración, ha presidido una reunión en la que han sido tomadas importantes decisiones con el fin de asegurar el orden público y la protección de las personas y los bienes. En particular, ha decidido enviar a Argel a la 10ª División de Paracaidistas, hasta ahora comprometida en las operaciones antiguerrilla sobre el altiplano Capito. El comandante general de la 10ª División asumirá en Argel la responsabilidad del mantenimiento del orden y tendrá a disposición, con este fin, todos los medios civiles y militares previstos para la defensa de la zona. Y en Argelia se encuentra con un mundo y una realidad totalmente distinta a la que se puede esperar en una situación de guerra civil, de guerra de liberación tremenda, y dirige su ojo como sociólogo, como antropólogo, hacia un mundo en ruinas, en destrucción prácticamente, ¿no? Y esa es la mirada que lo convierte en original y que nutre todo el pensamiento a lo largo de toda su obra, ¿no? Es cómo integrar las visiones teóricas con las circunstancias sociales, con el desarraigo, con la ruptura del colonialismo, ¿no? Y esa integración de teoría y realidad la va a llevar a cabo Bourdieu a través de la imagen fotográfica y de una mirada singular que le permite capturar instantes huidizos, pero cargados de un significado social profundamente revelador. Empieza utilizando la fotografía para hacer anotaciones visuales de situaciones, de objetos, de relaciones entre personas, objetos y espacios que no puede hacer muchas veces textualmente por el contexto difícil, complicado, de emergencia en el que está trabajando. Bourdieu, al emplear la fotografía, poco a poco creo yo que fue viendo, como puede verse después en posteriores análisis suyos,
que la fotografía formaba parte de un ritual, una forma de dar valor al otro. La fotografía era como decirle al otro: aquí estoy yo, te estoy fotografiando porque tú eres importante para mí, porque lo que haces y lo que dices me interesa, y además esta fotografía puedo dártela, puedo devolvértela, porque sé que a ti también te va a gustar. Bourdieu va a utilizar también sus fotografías como un bien intercambiable en el particular circuito de reciprocidad que establece con la población argelina, y muchas veces la regala, consciente del valor que tienen para las personas que retrata. De esta forma, la fotografía se convierte en un objeto de ida y vuelta, tan válido para su trabajo etnográfico como para la memoria de sus sujetos de estudio. Bourdieu no tiene el más mínimo reparo en introducir esa dinámica, en mostrarnos la foto, y nada más adecuado a la exposición de la que estamos hablando, la foto del mundo en la que él lleva a cabo su trabajo. O sea, sus diarios de campo, sus fotografías, que es algo bastante novedoso, bastante original, los datos que él recupera tienen que ver con ese entorno de destrucción. En una primera etapa no se ven tan claramente en su obra, o sea, forman parte del sustrato, pero no lo muestra tan claramente. Pero a lo largo de su carrera van apareciendo con más y más fuerza todas estas cuestiones y de un modo cada vez más crítico y más militante. La importancia que Bourdieu concede a la fotografía le impone una extrema meticulosidad en su concepción, en su tratamiento y en su uso. Como herramienta complementaria a sus descripciones de campo, cada fotografía, convenientemente numerada y clasificada, le permitirá volver una y otra vez a la imagen fuente y a las relaciones, más explícitas o más simbólicas, que de ella se desprenden. Y aunque sus primeros textos sobre Argelia no irán formalmente acompañados de fotografías, buena parte de sus reflexiones, como reconocerá más adelante, habrán sido motivadas por una minuciosa observación de las mismas. Él publica Antropología de Argelia en el 58, creo recordar, luego lo vuelve a publicar en el 60, porque vuelve a Argelia con un trabajo que le encarga el gobierno francés, hace un gran trabajo de campo. Él es, como Martín Criado dice, no es nada ortodoxo en esto es la sociología, esto es antropología. Realmente va mezclando, ¿no?, técnicas, hace entrevistas, hace observación, etc. Condicionado por la realidad argelina del momento y por su esencial insumisión a la academia, Bourdieu rompe con el método de la antropología tradicional anclado aún a las premisas etnocéntricas. A pesar de la influencia estructuralista, sus estudios de parentesco con la población campesina de la Kabilia no se limitan a la identificación y descripción de los sistemas de relaciones dentro del grupo, sino que avanzan hacia cuestiones tan novedosas para la época como la división sexual del trabajo o la importancia de la familia como institución socializadora. La familia, bueno, es una familia patriarcal, sobre todo yo creo que lo trabaja más en la parte de la Kabilia, porque ahí habla del poder del patriarca y sobre todo de lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo el grupo presiona y absorbe individualidades. Una institución que no solo socializa, sino que también es una institución con una ideología concreta hacia los sujetos que está socializando, donde se gestionan todas las muchas relaciones de poder, no solo de género, sino también de edad, de generacionales, etc. Entonces, él lo va trabajando y lo va imbricando en todo lo que son el resto de estructuras que hay dentro de la sociedad. Construidos estos mapas conceptuales que le ayudan a clarificar la mirada, se pregunta cómo se conforman esas estructuras sociales, cómo se gestiona el reparto de poder en cada uno de sus eslabones o dónde se manifiestan las primeras fracturas que trae consigo el cambio social. Porque la Argelia que se ofrece a la mirada de Bourdieu es una sociedad en trance de transformación, una sociedad en lucha contra el yugo colonial, una sociedad donde muchos de los roles tradicionales van a verse drásticamente transfigurados. Para Bourdieu, el hacer fotografía también dentro de su experiencia etnográfica era una forma de analizar al tiempo que hacía fotografías.
Esas fotografías eran una forma de mirar en detalle, de mirar cosas que a lo mejor pasan por alto en la vorágine del trabajo de campo. Una de estas cosas que le interesaba y que luego exploró en su etnografía sobre Argelia era el tema de la economía de la miseria. Lo que él quería era mostrar cómo una sociedad como la argelina estaba siendo cambiada al ritmo de la colonización por una sociedad capitalista, racionalista y basada en la previsión. ¿Qué cambios suponía esto para las personas que vivían en Argelia? ¿Qué cambios suponía para las relaciones entre géneros, para las relaciones entre clases, para las formas de consumo, para las formas de producción, las formas de vivir, las formas de organizar las casas, el espacio doméstico? Las vitrinas con los nuevos objetos de consumo y las miradas atónitas de algunos transeúntes, también ataviados de nuevas vestimentas. Las diversas formas de comercio ambulante, el desarraigo de los campesinos en la ciudad, la relación entre hombres y mujeres y las nuevas generaciones abanderando el cambio. La Argelia que se puede ver en la fotografía que hace Bourdieu no solo incluye aspectos más o menos tradicionales, sino los propios ruidos de las fotografías de aquel que no duda en incluir aspectos de cambio o incoherentes, pues arquitecturas modernas o coloniales, pues con viejos trajes, la miseria de las personas, las enfermedades de los niños. Todos esos aspectos yo creo que son muy importantes a la hora de comprender por qué Bourdieu nunca podía hacer un trabajo académico de élite, siempre necesitaba enraizarlo, ¿no?, en los problemas sociales y sacudir a la gente. Si bien la fotografía permite a Bourdieu tomar una distancia afectiva de muchas situaciones dramáticas que observa, también abrirá fructíferos debates en torno a nociones tan sagradas como la de campo, en su versión consensuada de episteme, es decir, de terreno puramente experimental, o la de la falsa neutralidad del etnógrafo en la construcción de su objeto de estudio. Él incorpora distintas tradiciones académicas a su modo de pensar, siempre doblegadas por el mundo al que mira. O sea, el mundo al que mira es prioritario, pero él incorpora ideas que en principio no suelen mezclarse, como pueden ser las ideas sobre simbología política o ideas de Weber con Marx, los conceptos de relaciones sociales de Marx con el simbolismo, y en ese sentido es muy original, ¿no?, porque el mundo productivo no es lo único que explica el lugar que socialmente ocupamos, ¿no?, la cuestión del prestigio, de la distinción. De hecho, las propias preguntas que Bourdieu se hacen son muy originales, son muy distintas. En este sentido, Bourdieu da un salto cualitativo en las ciencias sociales, quebrando el paradigma de sabiduría de gabinete con reminiscencias exóticas del campo y abriendo un camino hacia el estudio analítico de las formas de relación, de comportamiento y de poder entre los diversos grupos sociales. Habla, por ejemplo, de la apariencia, de que el sujeto no es tanto para sí como para el grupo. El tema de la presión social, que parece que no la ves, no la vives, pero realmente cuando estás ahí sabes que tu comportamiento en la calle, etcétera, se tiene muy en cuenta, y hay unas redes que va más allá del parentesco, sino va hacia la vecindad, la importancia de la vecindad y de estas relaciones que se fundamentan casi siempre en relaciones del parentesco, ¿no? Unas relaciones atravesadas por los vectores de fuerza de un campo social cambiante, en el que se despliegan todo tipo de contraposiciones, de paradojas, de nuevas desigualdades perfectamente capturadas por el objetivo de la cámara de Bourdieu y perfectamente descritas en el ensayo sobre fotografía que escribe para la Kodak, en el que reflexiona sobre la imagen como herramienta para la investigación etnográfica y como objeto de consumo cultural. Este dará como resultado un arte intermedio, que es uno de los textos más famosos de Bourdieu sobre la fotografía, y en el que aborda precisamente cómo la fotografía puede ser importante y es importante para un análisis de tipo sociológico, casi filosófico,
y antropológico sobre la estética de una sociedad. La estética en el sentido más político, más público, más ideológico. Bourdieu considera que la fotografía cumple la función que cumplen muchos otros rituales, la de cohesión social. A partir de la fotografía y a través de la fotografía el grupo se cohesiona, el grupo se reconcilia con sí mismo y se reconoce. Por eso las fotografías son tan importantes en momentos trascendentales de la vida, como las bodas, los bautizos, momentos además que tienen que ver con esa cohesión casi festiva del grupo. La fotografía es un medio de alabar a las personas y de resaltar la importancia de las situaciones sociales en las que se ven inmersas. Los momentos de celebración en que se tejen nuevas redes de solidaridad, como la unión matrimonial, que hacen más fuerte al grupo porque sella una alianza entre familias. También está ahí en todos sus escritos, tanto en los grupos poblacionales de la Kabila como en los Shawías o en los mozabitas, todo el tema de la teoría de las tribus segmentadas. Entonces, bueno, pues, a partir de las familias se forman en grupos, los grupos en tribus, etcétera, hasta las confederaciones, etcétera, y cómo se unen y se desunen en relación al interés, ¿no? Lo cual cuestiona por un poco el tema de Lévi-Strauss de las reciprocidades, ¿no? Ahí ya empieza a despuntar, yo creo, claramente la teoría del hábitus, etcétera, de Bourdieu. Luego él ha incorporado también al lenguaje cotidiano conceptos claves como la de la violencia simbólica, que forma parte hoy día de cualquier debate sobre el maltrato. Es una persona sensible a las cuestiones de género. La idea de capital social o capital simbólico también proceden de Bourdieu. Una vez que la lógica de la dominación se quiebra, las respuestas se confunden y la negación radical se instala en el corazón mismo del sistema. También en este ámbito, Bourdieu destierra las torpes sacralidades de la disciplina que han impedido cualquier intento de enfoque analítico riguroso. La religión es tomada como una pieza más del sistema, con su particular lineamiento de fuerzas y despliegue de relaciones simbólicas entre los miembros de una comunidad. No hace una especial referencia a la religión, y cuando hace una referencia a la religión está dentro de todo la estructura social, ¿no? Cuando él habla de la religión dentro de un sistema como precapitalista, pues ahí vemos cómo la religión no es una cosa que está fuera, y además cómo cada cual, teniendo en cuenta que el hecho religioso es XX, organizas luego su vida en relación a eso. Es decir, somos más ortodoxos, menos ortodoxos. Aparte que luego él también toca el tema de cómo la religión musulmana, cuando va entrando en determinadas culturas o grupos sociales, o como queramos llamarlo, absorbe parte de la tradición. La religión no es el único signo de identidad de las culturas, no es el único signo de identidad del sujeto. La religión forma parte de un conjunto de predisposiciones de naturaleza variada, con las que cada sujeto se relaciona con el resto del grupo y a partir de las cuales articula sus intereses y vive su vida. Entonces, lo que pasa en el libro de Antropología de Argelia es que tú estás leyendo sus grupos poblacionales, sus grupos sociales, la Kabila, y ves que la religión está ahí. Pero te habla de la religión a la vez que te está hablando de mil cosas donde los sujetos funcionan, ¿no? Y o estos grupos funcionan. Todos los grupos que él le trata, todos tienen algo en común, pero todos tienen algo diferente, no solo por dónde viven, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues lo que nos está dando prueba es que lo que él habla, ¿no?, el hábitus, etcétera, funciona, ¿no?, en ese aspecto. Por eso yo creo que es el germen de su teoría más famosa, ¿no?, de su categoría más famosa de análisis.
es el lugar conceptual de la teoría de Bourdieu en el que convergen sociedad e individuo, una especie de subjetividad socializada que incluye esquemas de percepción y valoración compartidos. Una forma de comportamiento limitada por unas marcas de fábrica culturales y sociales grabadas a fuego en las mentes y en los cuerpos, y una determinada posición de partida en la estructura social. La fotografía, piensa Bourdieu, es además un elemento a partir del cual las sociedades se piensan a sí mismas. Por eso en la fotografía podemos encontrar un sistema de clasificación de qué es lo público y de qué es lo privado, de cuál es nuestra relación con estas dos esferas, lo público y lo privado, cómo las construimos, qué es posible fotografiar y qué no es posible fotografiar, de qué maneras, cuáles son las reglas que ordenan esa fotografía, por qué es importante la frontalidad en algunas situaciones. La fotografía que él realiza en Argelia es una fotografía militante, con un punto de vista. Exhibirla, plasmarla, ponerla en determinadas circunstancias es algo que debe hacerse con mucho cuidado y por eso él no se anima a hacerlo. El problema fundamental en este sentido y que Bourdieu declara en una entrevista que se le hace son los encorsetamientos de la academia en la utilización de la imagen. Bourdieu recrea en su labor investigadora una dimensión política de la estética que habla de cómo se ordena una sociedad, de cómo se relaciona con el espacio social, de cómo se relaciona con los otros, de qué elemento sublima para definirse políticamente o qué capítulos de su historia, qué personajes, qué símbolos rescata y llena de sentido para presentarse a sí misma al exterior o cuáles relega a su esfera más íntima. En ese aspecto Bourdieu se aleja de algún tipo de antropología que se hacía muy etnográfica y muy colonial, desde luego. No cabe duda que él en esto innova y además es una persona que se implica, da sugerencias y va más allá, no se queda en la mera descripción, que es lo que antes te contaba. Hace un análisis y aparte del análisis hace unas conclusiones y sus conclusiones llevan una carga de qué está pasando con unas connotaciones. Él era un hombre de izquierdas y muy crítico con la izquierda. Y hace de su profesión una manera peculiar de mirar el mundo, desde dentro, pero con lo que trae de afuera, con su propio bagaje personal, con su gascón materno, sus frustraciones infantiles y sus terrores de adulto. Hoy día el antropólogo contemporáneo que va a un campo ya no se limita a un cuaderno de campo, no se limita a su diario, que por otra parte hoy los diarios generalmente los llevamos en los ordenadores, no se limita a grabar las encuestas o las entrevistas, sino que nos llama y nos indica que sí, que tenemos que introducir otro medio de tecnología, ¿no? Trabajar en la web, trabajar de modo virtual, reconocer las distintas dimensiones de la vida para ir más allá, ¿no? Para conocer mejor a las personas y las perspectivas de las personas. Y es que a cada momento histórico, a cada lugar, corresponde su medio de expresión, a cada texto su imagen, siempre y cuando se hagan mutua justicia. Así lo reconocerá, casi al final de su vida, Bourdieu, cuando analiza su propia autocensura en el uso de la imagen fotográfica. Bourdieu era tan reacio a poner sus fotografías en los textos que no es hasta casi el final de su carrera cuando le convencen sus amigos y colaboradores, y que serían sus editores del libro Imágenes de Argelia, cuando consigue dar el permiso para que se exhiban en un libro y que además se hagan exposiciones itinerantes con ellas. Pero sin olvidar el doble filo que nos brinda todo medio de expresión, ni la importancia de la imagen fotográfica como bien de consumo y de clase, ni la trascendencia de la televisión como gran medio de masas, ni el significado parcial de toda representación de la realidad de un individuo o de un grupo social, ni el alcance de los dictámenes oficiales de la academia, ni las vacilantes certezas de las grandes interpretaciones teóricas de Occidente.